es la doctora Elias Lake, egresada de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la especialidad de Radiología en la Plaza de la Salud, actualmente cursando posgrado en Radiología Mamaria en la Universidad Pueblos de Europa, UPE. Forma parte del staff médico de la Plaza de la Salud y del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE, miembro de la Sociedad Dominicana de Radiología, de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria y de la Sociedad Colombiana de Radiología. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Elias. Hoy por hoy, la mamografía es el estudio de detección de cáncer temprano, asintomático, de forma principal. Y para ello, un grupo de personas de diferentes etnias se unieron para elaborar un entramado y hacer unos algoritmos basados en lo que son las estadísticas para poder lograr decirnos esto corresponde a esto y esto corresponde a aquello. Y poder hoy tener lo que conocemos como el BI-RADS. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué es un informe correcto? ¿Es un informe estructurado? Y yo diría que la respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos una estructura, si no alcanzamos unos estándares, si no hablamos un léxico estandarizado, pues no vamos a tener nunca algo homogéneo. Nunca vamos a hablar el mismo idioma. Y si entre nosotros, que somos los expertos, no nos entendemos, mucho menos nuestros referidores no van a comprender y mucho menos vamos a dar respuesta a lo que ellos necesitan. Y si no damos respuesta a lo que nuestros referidores necesitan, pues no estamos haciendo lo correcto. Porque si ellos no entienden lo que nosotros estamos hablando, pues entonces no le estamos dando un informe de calidad. Pero tampoco la paciente se está llevando un informe de calidad. ¿Por qué? Porque nadie entendió lo que usted quiso decir. Entonces, a veces nos esmeramos en buscar, como dice el buen dominicano, palabras domingueras, y al final no se entendió lo que usted dijo. Perdón. ¿Y cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel es la detención del cáncer de mama de forma asintomática. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y cuál es nuestro papel? Nuestro papel es la detención del cáncer de mama, preferiblemente de forma asintomática. ¿Por qué? Porque después que tenemos una pelota de fútbol, hasta el chinero de la esquina la detecta. O sea, no hacemos nada con postergar el diagnóstico y que esa paciente nosotros le incrementemos su mortalidad. Tenemos que caracterizar las lesiones, tenemos que confirmar estos diagnósticos. Nosotros somos los encargados también de hacer eso. Nosotros somos encargados de hacer las biopsias, pero también de cuando vayan a iniciar ese tratamiento, somos los encargados de hacer ese marcaje para que el cirujano pueda sacar esa lesión. Pero después también nos toca evaluar a esa paciente cuando esté en neoadyuvancia y darle seguimiento después. Entonces, a pesar de que nosotros creemos que somos médicos pasajeros de esa paciente,
que simplemente vamos a intervenir de forma puntual. Realmente no. Nosotros somos parte protagonista. Sin nosotros no hay un diagnóstico oportuno. Y sin nosotros se incrementa esa morbimortalidad. Porque ya cuando la paciente llega con una masa de 4 centímetros y ganglios y metástasis a hueso, o sea, ya la morbimortalidad de esa paciente va en decadencia. Pero si lo podemos encontrar de 1 centímetro o menos, que se dé su quimio, se dé su radio, esa paciente vive igual que una que nunca le haya dado cáncer. Entonces, por eso es que nuestro diagnóstico oportuno es fundamental. Y gracias a Dios, y tenemos el VIRAS. El VIRAS ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo, claro, en medicina basada en la evidencia, y vino para quedarse, vino para crearnos el estándar. Y no a nosotros como comunidad latinoamericana, sino que ya el VIRAS es aprobado en el mundo completo, es asumido incluso por las sociedades europeas. Entonces, nosotros tenemos que acatarnos a lo que dice el VIRAS. Y si nos acatamos a lo que dice el VIRAS, siempre vamos a tener un diagnóstico certero. El VIRAS es una herramienta no solo para el control de calidad y el cuidado de esa paciente, sino que estandariza el reporte, disminuye la confusión, tanto entre nosotros como entre los referidores, facilita el monitoreo de resultados, permite las auditorías médicas y agiliza una recolección de datos. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Qué dice el VIRAS? El VIRAS dice que tenemos que, primero, organizar el informe, categorizar los hallazgos que tenemos y entonces redactamos un informe. Pero para esa organización de ese informe tenemos diversas estructuras que debemos entrelazar. El VIRAS tiene 6 acápites que tienen que tener de forma obligatoria todos los reportes. Primero, el motivo por qué se indicó esa mamografía. ¿Es una mamografía de pesquisaje? ¿Es una mamografía diagnóstica? ¿Es un perfil mamario? ¿La paciente tiene alguna anomalía? ¿Qué motivó a la indicación de este estudio? Tenemos que describir de forma global la composición de esa mama. Tenemos que describir de forma detallada los hallazgos que sean importantes, y subrayo importantes porque a veces hablamos tanto que lo importante se pierde. Entonces, muchas veces hacemos un reporte de 3, 4, 5 páginas, ¿y quién va a leer eso? O sea, nuestros referidores, la mayor parte del tiempo, no son los mastólogos ni siquiera, son los ginecólogos. Entonces, normalmente el ginecólogo se va hasta la conclusión. Entonces, a veces tenemos informes tan largos que nadie nos lo va a leer. Tenemos que comparar con los estudios anteriores. Tenemos que valorar esos hallazgos. Tengo ese hallazgo, pero tengo que darle seguimiento, tengo que hacer una biopsia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, dentro de los motivos por los que se indicó esa mamografía, tenemos el estudio de tamizaje, el control de un hallazgo en un tamizaje previo, los hallazgos clínicos, que el médico le palpó una masa, que se siente una induración pero no le encuentran límites, el seguimiento de una lesión benigna, la paciente tenía una condición fibroquística y le estamos dando seguimiento, el seguimiento de un tumor maligno, porque muchas veces vamos a tener ese seguimiento en neoadjuvancia. Entonces,
o una paciente, por ejemplo, que no entró a su rutina y no empezó un tratamiento y hay que reestadificarla. Entonces, vamos a tener el motivo. La composición de la mama, aunque todos la sabemos y sabemos que en el VIRAS nuevo, que ya no es tan nuevo, se calificó de forma diferente al anterior. Muchas personas siguen utilizando el lenguaje anterior y siguen colocando que el 25% de la mama es grasa y que el 75% es... Entonces, no. La composición de la mama ahora, desde el 2013 para acá, cambió. Y ya tenemos casi 10 años en esa rutina de cambio, y a pesar de eso, como quiera, tenemos resistencia a ese cambio. Entonces, si todos no hablamos lo mismo, porque por lo que puede ser para mí un 25%, para otra persona puede ser un 50%. Entonces, por eso es más fácil decir por qué está compuesta. Si está compuesta en gran mayoría por tejido adiposo, si se observan áreas sectoriales de tejido mamario disperso, si es heterogéneamente densa, si es extremadamente densa, pero debemos en nuestro reporte comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque en las mamas que son de mayor densidad se ocultan muchas cosas. Y si no decimos qué tipo de densidad tiene esa mama, el médico nunca va a saber que hay cosas que pudiesen estar ocultas. Tenemos que hacer una descripción detallada de cada hallazgo. Bien. Si son nódulos, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué morfología tiene? ¿Qué ubicación tiene? Si está asociada a algún elemento extra, como que tenga calcificaciones. Y lo más importante, y se ve reflejada en todos los hallazgos, es que tenemos que localizarlo. No hacemos nada con decir que tiene una calcificación si no decimos dónde. No hacemos nada con decir tiene un nódulo. Ajá, ¿dónde está ese nódulo? Entonces, las clasificaciones tenemos que decir su morfología, su distribución y su ubicación. Igual con la distorsión. La distorsión tenemos que decir qué hallazgo tiene asociado, si tiene o no tiene calcificaciones y dónde está localizada. Las asimetrías, ¿qué más tiene asociado? ¿Tiene calcificaciones? ¿Hay un nódulo subyacente? ¿Dónde está localizada? Los ganglios son más fáciles, los ganglios intramamarios, porque además hay que decir dónde están. Al igual que las lesiones que son cutáneas y el ducto dilatado. Entonces, el VIRAS nuevo también cambió algunos datos en cuáles son las características que tienen que tener los nódulos. Entonces, hay nódulos en la forma, ya solamente existen 4 tipos de forma. No nos podemos inventar la forma. O el nódulo es oval, o es redondo, o es lobulado, o es irregular. Si pasa de 3 lobulaciones, ya es irregular. Los márgenes o son circunscritos, son microlobulados, o son concultos, mal definidos, espiculados. La densidad o es denso, isodenso, de baja densidad sin grasa, de baja densidad con grasa. Y es importante señalar que esa densidad la vamos a comparar es con el mismo tejido mamario. No la estamos comparando con el músculo, no la estamos comparando con la grasa. Y si lo vamos a hacer con eso, entonces tendremos que definirlo eso, respecto a. Porque de forma natural, en el VIRAS, no en las otras modalidades, en el VIRAS hay que comparar es con el tejido mamario. Las otras características asociadas, que si tiene microcalcificaciones, si hay otros nódulos que sean satélites, si hay una cirugía previa
que coincida con ese nódulo, si hay una distorsión de la arquitectura subyacente, si hay una lesión en la piel que esté sobreagregada. Todas estas son cosas que tenemos que describir cuando estamos describiendo el nódulo. Las microcalcificaciones existen 3 grandes grupos. O son benignas, o son de sospecha intermedia, o son de alta sospecha. Entonces, dentro de la benigna vamos a tener las de la piel, las vasculares, las que son groseras, las que son en forma de vara, las redondeadas, la de centro radiotransparente, la de cáscara de huevo, la de leche de cal, etc. En las intermedias vamos a tener solamente 2, las amorfas o las heterogéneamente groseras. Y en las de alta sospecha vamos a tener las pleomórficas finas y las lineares ramificadas. No podemos describir que tenemos unas calcificaciones lineares ramificadas y después decir que son hallazgos benignos. No podemos, porque eso es un hallazgo de alta sospecha. Y en la distribución de esas calcificaciones, o están agrupadas, o están ocupando todo un segmento, o están ocupando todo un lóbulo, o son difusas, o están en línea. Siendo las de segmento y la de línea las de más sospecha. Pero para lograr todo esto tenemos que tener altos criterios de calidad. Y nosotros, como radiólogos en los centros, somos los fiscalizadores de esa calidad. Si no tenemos un estudio de calidad, nosotros no podemos dar un informe de calidad. Si encontramos una mamografía que no cumple con los criterios de calidad, debemos rellamar a esa paciente y repetir ese estudio. Sacarlo para salir de eso hace decremento de nuestro trabajo. Porque si a nosotros se nos fue algo porque estaba mal hecha, la culpa no es del técnico, la culpa no es de la paciente, la culpa es de nosotros, porque nosotros somos los fiscalizadores de ese estudio. Entonces, tenemos que siempre verificar que el estudio que estamos leyendo cumple con todos los criterios de calidad para la realización del mismo. La localización de las lesiones. Debemos de localizar las lesiones y es muy importante entender que para leer mama tenemos que ser un poco artistas. ¿Por qué? Porque tenemos un estudio que es bidimensional, tenemos 2 imágenes solamente, pero en nuestra cabeza nosotros tenemos que estructurar algo tridimensional. Entonces tenemos que ver así, en la craneocauda todo lo que está por encima del pezón es externo, todo lo que está por debajo es interno. Y en la medio oblicuo lateral así, todo lo que está por encima es superior y todo lo que está por debajo es inferior. Sí, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, la medio oblicuo lateral no es una lateral estricta. Entonces, esa línea no es recta porque tiene una inclinación de 45 grados. Entonces, muchas veces, como está por debajo un chin de donde está el pezón, eso es inferior, pero no siempre es así. Y si nos crea la duda de dónde está localizada, tenemos que hacer una incidencia adicional. Tenemos que hacer una lateral estricta, tenemos que hacer una rodada, lo que sea necesario para poder decir exactamente dónde es que está localizado. Y aún así existen diversos puntos que son ciegos para nosotros. Y es importante señalar que ni la mamografía ni ningún grupo de estudio nos hace, excepto de no diagnosticar un cáncer de mama, incluso teniéndolo todo.
la paciente aún así puede tener un cáncer de mama y nosotros no detectarlo. Le podemos hacer todo. La mamografía, la ecografía, una contrastada y una resonancia magnética y tenerlo todo. Y aún así puede pasar que la paciente tenga cáncer de mama y no lo detectemos. Pero tenemos que tener también un adecuado centro de trabajar. Tenemos que tener los estudios adecuados, el lugar para nosotros interpretar que sea adecuado, con pantallas adecuadas, y que podamos hacer integración de esos estudios, que podamos ver los estudios anteriores, que podamos ver los estudios complementarios, como la sonografía, en caso de que logremos tener un perfil mamario y poder hacer esas comparaciones. Pues debemos de tener también una adecuada interlace con nuestros referidores, que nos podamos comunicar con ellos. Y algo muy importante es la comparación de los estudios. De forma ideal deberíamos de todos verlos así, que podamos ver el estudio actual y el estudio previo juntos, que podamos ver si incrementó algo, si decrementó, si hay una simetría nueva o no. Si ese nódulo que estamos viendo que nos resulta algo sospechoso, tiene 3 años ahí. Si tiene 3 años ahí, no ha crecido, no le ha pasado nada, en realidad es sospechoso. Entonces, lo ideal es que tengamos eso y que hagamos la comparación. Ahora, la pregunta es, ¿solamente tenemos que comparar con el estudio previo? Los estudios de los demás años no intervienen. Las demás modalidades no intervienen. En realidad sí. O sea, si tenemos la disponibilidad de poder ver la sonografía, de poder ver la resonancia, de poder ver la mamografía contrastada previa que se hizo a esa paciente, debemos anotarla a ese estudio. Debemos de hacer esa comparación. Y no solamente eso, sino que a veces podemos tener una mama y vamos pasando, por ejemplo, los que no tienen estudios digitalizados, podemos ir pasando la plaquita y esa mama no dice nada, ¿verdad? Pero si la vemos juntos, ¿qué pasa? Ella estaba bien. Pero cuando vemos la comparativa entre una y la otra, sí podemos resaltar que tiene una simetría. Y no le voy a hablar mucho de este caso, ni le voy a decir cuál fue la conclusión, porque se va a ver en una conferencia posterior. Y es muy bonito. Y una paciente jovencita, ¿eh? Entonces, ya tenemos todos los hallazgos, ya lo describimos correctamente según el léxico del VIRAS. Entonces, ¿cómo sería la categorización? Todos tenemos la categorización, todos sabemos que el VIRAS va desde el 0 hasta el 6. Pero tenemos 2 grandes problemas en el VIRAS. Y no en el VIRAS que está el problema, somos nosotros. Y esos 2 grandes problemas se llaman categoría 0 y categoría 3. Son 2 grandes problemas. ¿Por qué? Porque todo el que quiere darle un 0 le da un 0, aún teniendo la sonografía. Yo he visto muchísimos estudios que la misma persona le hace la mamografía, el mismo día le hace la sonografía y la mamografía dice VIRAS 0 a correlacionar con sonografía y la sonografía dice VIRAS 0 a correlacionar con mamografía. Y están dictados por la misma persona. Y tenemos un chivito. El VIRAS 2 tiene características muy específicas.
o son calcificaciones esencialmente benignas, los implantes, los ganglios, las distorsiones, los postquirúrgicos, las fibroadenomas, las lesiones de contenido mayormente graso, asimetrías que no sean palpables. Entonces, el BI-RAS-3 es muy específico y solamente hay 4 cosas que corresponden al BI-RAS-3. Microcalcificaciones puntiformes agrupadas, asimetrías, asimetría focal y el nódulo circunscrito no palpable. Y que conste que este es si ya no lo conocíamos, porque si es un nódulo conocido que ya se le ha dado seguimiento, pues ya deja de serlo. Y en las 4A, 4B, 4C, no le podemos tener pena a los pacientes, que le bajamos la categoría de que para que no se sientan mal. Nuestra misión en la vida no es que el paciente no se sienta mal, es decir lo que tiene. Es decir lo que tiene. Y el BI-RAS-5, simplemente el nódulo especulado siempre va a pertenecer a esta categoría. Creo que esta imagen, creo que todos la hemos visto en algún momento de nuestras vidas, pero es muy bonita porque lo clasifica y te pone ejemplo de cada lesión y a quién pertenece. Entonces, es bueno tenerlo por ahí para cuando tengamos alguna duda que nos resulte, pues lo consultamos y decimos, bueno, es así, me toca esto. Ya tenemos todo un engranaje, ya sabemos todo, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que la redacción del informe debe ser breve, debe cumplir con el vocabulario del BI-RAS, no incluir definiciones, y debemos de emitir una impresión diagnóstica y una recomendación que sea concordante. Y aquí voy a citar una gran amiga mía que hoy no está con nosotros, que es la doctora Villella, que ella dice, no podemos describir un hoyo grande, lleno de agua, rodeado de matas, y después decir, maco verde con la boca abierta. No podemos describir una piscina y después decir que es un maco. Entonces, tenemos que ser concordantes. Si dijimos que había algo de alta sospecha, debemos de entonces categorizar como alta sospecha y mandar ¿a qué? A biopsiar. Entonces, el informe debe cumplir con los 6 acápites y deben de estar todos, no podemos dejar ninguno fuera. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas normales, porque las patológicas la van a hablar los demás disertantes, y es como el orden de que debemos de tener. Vamos a tener una indicación, cuáles son los antecedentes de la paciente, si se hizo alguna técnica adicional, entonces los resultados, la composición de la mama, la descripción de los hallazgos, entonces si se hizo o no la comparación con los estudios previos, el análisis integral con otras modalidades, y entonces emitimos una impresión diagnóstica y damos una recomendación. Un poquito más de lo mismo. En resumen, el informe mamográfico debe ser breve, estructurado, con un lenguaje adecuado al BI-RAS, y debemos siempre que se pueda comparar con los estudios previos, integrar con las demás modalidades diagnósticas, y siempre deberá concluir con una valoración categórica y una recomendación. Concordantes, por favor. Pero para esto tenemos que tener de un gran equipo. Nosotros no hacemos eso solo. Si no tenemos un técnico de alta calidad, si no tenemos todo un personal que nos ayude, pues no lo lograríamos. Y la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar de hacer, dice Walt Disney. Gracias.